because we're live on there. That has sound? Now it is. What does? The Ustream. Okay. We got 1 minute. Close the door when you leave, because we can hear it over here. Or just turn it down. Wow, this is loud. You're loud. I told you your headphones are loud. Okay. All right. Don't. Yeah, that's good. That's good. Don't be doing that during the program. No. What's with the flowers? 20 seconds. You want to be like La Hermana? Manaho. No, she wore it different. Just saying. She didn't wear it cool like me. 10 seconds. She wore it. ¿A dónde está eso? Bienvenidos a WUCC 99.9 FM con el programa En los Últimos Días. Estamos contentos de estar aquí. Mi nombre es el reverendo Juan Manuel Ibarra. Soy el anfitrión del programa. Vamos a presentar a la coanfitriona, a la pastora Sonia Ibarra. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos están escuchando en esta tarde. Y también en los controles está nuestro hermano Steve Ibarra. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es un placer estar aquí hablando de Dios con mi familia. Y quiero, los que están escuchando en radio, quiero decirles que puedes ir a nuestra página, al cwchrist.com, y puedes vernos en vivo en el medio de la página y puedes nomás puchar el Go Live. Y aquí nos puedes ver en el estadio y estudio hablando de Dios. Amén. Y también está mi yerno y mi hija, hermano Eric Alcaraz. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí nuevamente hablando de la palabra y estamos aquí para aprender más. Y está Daddy's Little Girl, mi hija Ariel Alcaraz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y ojalá podamos aprender algo nuevo. Gloria a Dios. Y así vamos a entrar con un canto muy hermoso que a mí me gusta mucho por nuestro hermano Dani Berríos, que se llama Alaba a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios.
está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Gloria a Dios, alaba a Dios. Vamos a seguir con el estudio de la oración y lo que necesitamos nosotros, los 4 pasos para poder madurar, pero hay algo en mi corazón que quiero compartir y hablar con el panel aquí y los que están escuchando. No sé cuántos de los cristianos saben lo que está pasando hoy en día en las noticias con los Estados Unidos, pero acaban de pasar una ley que en todos los Estados Unidos ya legalizaron los matrimonios gay o lesbianas, homosexuales, y yo quisiera hacer un llamado a la iglesia cristiana, que nos pongamos en oración, que estemos siempre buscando de Dios. Quiero recordar que las personas que son gay o lesbianas, no es para que nosotros las despreciemos, no es para que los juzguemos, los critiquemos, pero creo que la iglesia tiene que orar para que Dios nos dé el talento, la sabiduría para saber cómo alcanzar a estas personas, porque normalmente lo que yo he visto es de que se ataca a la persona, se le dice que va a ir al infierno y no estoy alegando que no, pero lo que estoy diciendo es de que es tiempo que la iglesia aprenda cómo conquistar al diablo, o derrotar al diablo y conquistar a las personas para Cristo. Y esto no se trata solo de nosotros levantarnos en una esquina y proclamar la venida del Señor y decir que todos estos se van a ir al infierno. Es tiempo de doblar rodillas, orar y prepararnos para que no solamente los cristianos escuchen también el mensaje, pero también estas personas que la verdad es que están sin Cristo. Y es necesario que nosotros les enseñemos el amor de Cristo con la verdad, que es Cristo Jesús y es la palabra. Amén. Yo creo que necesitamos necesitamos estudiar mucho, porque y tenemos que ser sabios a hablar a la gente, porque si no, nosotros como cristianos, si no estudiamos, si no
hablamos con Dios y tenemos esa sabiduría, podemos no nomás a, am, a doler a alguien o Lastimar. lastimar a alguien, pero podemos a hacer que ellos no quieran a crecer o a saber quién Dios es. Y nosotros queremos eso, queremos que ellos pueden saber que nuestro Dios es tan poderoso y tiene mucho amor, y tenemos que ser sabios al hablar a la gente. Creo que en estos días es raro saber o conocer una persona que no conoce de Dios o no ha oído de Dios. Y también es raro que las personas no sepan que están en pecado. Es bueno, sí, hablar la palabra de Dios y hablar del pecado, pero creo que ahora lo que está la iglesia y la oportunidad que Dios nos quiere dar a la iglesia es enseñarles cómo salir del pecado. Porque a estos días, ¿quién no ha escuchado de Dios? Y seguimos predicando la palabra, no es que estamos cambiando la palabra de ninguna manera. Pero Jesucristo les enseñaba el pecado, y después del pecado les mostraba la salida. Los sanaba y les decía, tu fe te ha sanado, los sanaba y les decía, ok, ahora sigue esto. Entonces nosotros la iglesia tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el ministerio, y pensar en nuestra mente únicamente esto: son almas. Y el hecho de ser almas nos debe de doler. No solamente yo he visto cristianos que, oh no, esa persona es así, yo mejor me aparto de ella. Si nos apartamos, entonces ¿cómo vamos a predicarles y enseñarles la verdad? Amén. Es como yo siempre digo, hablamos de Dios porque cuando Jesús venga, queremos saber a todos allá arriba, y queremos que todos conozcan cuán hermoso que Dios es. Y no queremos ofender a la gente y ofender a los gays o lesbianas, pero tenemos que saber que en los ojos de Cristo no está bueno, no es recto. Y no queremos condenar a la gente, pero nomás queremos saber que ellos saben qué es lo que están haciendo, pero que también ellos saben que nosotros amamos a ellos. Es el mismo cuando el pastor habla a la gente con consejos. No sé cómo decirlo en español, pero en inglés es tough love. Y, Amor duro. sí, y es que hablamos fuerte a veces, pero es que queremos que la gente crezca y siga adelante. Bueno, la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios, siempre va a incomodar. No solamente a los de afuera de la iglesia, pero también a la iglesia nos tiene que incomodar, porque nos tiene que retar. Y no hay problema con eso. O sea, nosotros nunca tenemos que pedir perdón por predicar la palabra de Dios. Pero sí hay maneras de alcanzar a la gente y de no provocarlos a más rebeldía. Porque si nosotros decimos que vamos a predicar como predicó Juan el Bautista, ¿okay? Era una voz que clamaba en el desierto. Y sí, esto fue antes de Cristo. Y él preparó el camino para Cristo, pero Cristo no predicó de esa manera. Cristo predicó para enseñar la salvación a la gente, y si era necesario revelar el pecado, él se lo revelaba. Pero no se paraba solamente a condenar a todo el mundo. Es más, él dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Entonces creo que la iglesia es donde debemos de estar. No es aceptar el pecado, es ayudarle a la persona a reconocer su pecado, pero decirles, aquí hay amor en Cristo para ayudarles a salir de eso. Porque si lo único que hacemos es condenar por la manera de vivir, porque son gay o son lesbianas o lo que sea, estamos condenando y no estamos dejando que Dios realmente trabaje en la persona. Dice la Biblia, ¿ok?, que la verdad os hará Libre. Ok, pero ¿cómo vamos a decir la verdad para que la otra persona escuche? Y estoy diciendo esto porque no estamos en el negocio de alejar a la gente de Dios. Y a veces con nuestra manera tan brusca de hablar de la palabra de Dios, eso es lo que hacemos, los provocamos a rebeldía. Es más, cuando Dios habla a los padres, les dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Entonces, sí podemos nosotros con nuestras palabras o edificar o
provocar a ira, y eso es lo que Dios no quiere, porque al momento de provocar a una persona a ira se va metiendo más en el hoyo. Entonces es ser derecho con la persona. No es nosotros ahora decir como cristianos, ok, bueno, por el amor que tenemos de Cristo ya aceptamos todo. No, no, no. Eso no va así. Dios sigue siendo un Dios de santidad, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que liberta, que sana, que cambia, que transforma. Pero tenemos que aprender nosotros en nuestra preparación, orando, buscando de Dios, porque ahí es donde entra la sabiduría, entra el entendimiento, para que nosotros nos duela realmente las almas de estas personas y nos pongamos en oración, porque este país cada día, cada año va más puchando o empujando a Dios para afuera y aceptando al mundo en este país cuando fue fundado con verdades bíblicas. La Constitución fue escrita por cristianos con verdades bíblicas. Estamos perdiendo todo eso. Yo creo que también ahí es donde entra la madurez de nosotros los cristianos. Debemos poner a pensar, en vez de nosotros estar condenándolos o haciéndolos sentir mal o bajos, debemos de ayudarles, traerlos a la iglesia, enseñarles más de la palabra de Dios, o sea, enseñarles el camino correcto en vez de estarlos alejando, condenándolos y amén. Entonces ahí donde nosotros tenemos que entrar con madurez y, como dijo el pastor, con sabiduría, para en vez de alejarlos del camino de Dios, ganar el alma de ellas. Amén. Amén. Y es verdad, como estábamos diciendo, que tenemos que tener cuidado cómo les hablamos a estas personas, porque la verdad a muchos de ellos así es como se les enseñó desde niños. Y entonces, y muchos de ellos eso es lo único que saben. Entonces, y cuando alguien viene a atacar los que están mal y todo eso, entonces es verdad, los estamos alejando más. Y sin embargo, pienso que a lo mejor esas personas quieren estar escuchando algo diferente o alguna palabra de aliento o algo, pero cuando se empieza a atacar, o sea, se endurece más el corazón. Y eso es lo que a veces hacemos, muchos de los cristianos tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Yo tengo un primo que es así, nosotros le hablamos, pero o sea, oramos por él y todo, pero o sea que es Dios el que va a hacer la obra que los va a cambiar. Amén. Yo creo que empieza a saber hablar a una persona, y yo creo que todo eso empieza a tú acercarte más a Dios y escudriñar la Biblia y orar cada día y seguir esa relación con Dios. Es que la realidad es que esta es una realidad, aunque muchos no la quieran aceptar. Nosotros seguimos pecando. Amén. O sea, no hemos llegado a la perfección de Cristo, que es lo que Él nos está pidiendo, que lleguemos a esa madurez. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que nosotros, si no estamos en esta madurez y si no buscamos la santidad del Señor, no vamos a entender nunca cómo alcanzar a estas personas que necesitan de Cristo. Esta es la realidad. Ellos necesitan de Cristo, nosotros los cristianos lo tenemos. Y a veces nosotros no aprendemos de las tácticas que Dios nos puede dar. ¿Cómo es que presentamos nosotros a Cristo? Si vamos a tener un restaurante y todos han ido al McDonald's, al Burger King, la presentación de la hamburguesa que ellos presentan no es nada a lo que uno recibe. ¿Ok? Y nosotros estamos al revés. La presentación que damos de Cristo no es nada a lo que realmente es Cristo. Entonces es tiempo que la iglesia cambie su manera de pensar, su manera de ver las cosas, y presentemos a Cristo realmente por lo que Él es. Él vino a salvar al mundo. Él vino a cumplir la ley para que la iglesia no estuviera bajo la ley y estuviera bajo la gracia. En la gracia es donde aprendemos nosotros a tener una relación más extensa con el Señor, porque antes de la gracia no podían cumplir la ley, no podían tener esta experiencia que ahora tenemos con nosotros. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, tiene que emanar amor de nosotros. Entonces, el amor no es para confundirse, como dije anterior, que vamos a aceptar toda clase de pecado, de ninguna manera. Al contrario, es para ayudar a la persona a salir
de las tinieblas que está. Ahora, nosotros vamos a juzgar a los homosexuales, las lesbianas, pero en realidad en la iglesia hay tanto y tanto cristiano compuestos que son chismosos, que no muestran el amor de Cristo, y a esto sí no decimos nada. Entonces tenemos que nosotros enfocarnos bien en el mandato que nos dejó el Señor, que dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare será Será salvo. salvo. Ok, ¿qué cosa más importante? No dice ir por todo el mundo y juzgar a la gente con el evangelio. Es predicar, es hablar el evangelio, y el evangelio sencillamente en griego significa compartir las buenas nuevas. Amén. Ok, las buenas nuevas es lo nuevo que hizo Jesucristo en nosotros. Él vino, se hizo carne siendo rey, siendo creador del universo. Se hizo carne, vivió entre nosotros, creció, se bautizó, entró al ministerio, lo sacrificaron, lo mataron por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para traernos la salvación. Estas son las buenas nuevas. Amén. Y muchas personas, muchos cristianos piensan que a predicar a la gente o hablar a la gente tienes que saber mucha palabra y mucha elocuencia elocuencia en lo que estás diciendo y cómo hablas, pero siempre no es así. Um, a través de nomás tu testimonio puedes salvar a la gente, puedes predicar a alguien. No nomás es, porque sí es bueno a conocer la Biblia, y nosotros tenemos que estudiar la Biblia cada día, pero también si estás empezando, puedes usar ese testimonio que lo que Dios hizo por ti. Bueno, vamos a ver la historia de la Biblia. Jesús sana a un hombre afuera del templo y le dice: no lo digas a nadie. El hombre entra al templo, y cuando lo ven los fariseos, los escribas, los sacerdotes, le dicen: hey, ¿quién te sanó? Y ya él dice: pues Jesús. No puede ser, porque ese hombre es pecador. Y este hombre, no teniendo, como dice mi hijo Steve, no teniendo el conocimiento, les dijo: ¿saben qué? Si es pecador o si no, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que me sanó. Ahí está la verdad de la persona que es recién convertida. Quizás no hay mucho conocimiento de la Biblia, pero siempre el que ha aceptado a Cristo de verdad y de corazón, siempre tiene la experiencia que Dios le ha dado. ¿Y cómo vamos a alcanzar la gente si nos convertimos en verdugos, en personas que solo la palabra de condenación, la palabra fuerte, o sea, no entendemos que ni nosotros mismos a veces hacemos caso de la palabra y queremos que el mundo entero entienda? Así no es la manera de predicar. Yo tengo una hermana en Chicago que cuando yo la conocí, ella era santera, bruja, tenía un montón de cosas en su casa. En ningún momento yo la condené, pero empecé poco a poco a hablarle de la palabra de Dios. Y los que están metidos con los santeros, o sea, están bien metidos y atados, porque no solamente es una persona que es alcohólica, sino que es una persona que está abierta al mundo espiritual, que ven cosas, que hacen cosas, hacen brujería y tantas cosas así. Entonces, pero a través del amor de Cristo, ella ahora es cristiana, ya tiene años de cristiana y ama al Señor. Pero si yo hubiera entrado a ese hogar, como muchos cristianos hacen, y empezara yo a condenar: no, yo no me puedo quedar aquí porque todo esto es del diablo y Dios nos protege, tenemos a Cristo, no. Si Él mismo dijo que Él sabe que estamos en las sinagogas del diablo, de Satanás, entonces Él sabe a lo que estamos, pero tenemos la protección, tengo a Cristo. ¿Por qué voy a temer si tengo a Cristo Jesús en mi vida? Y las personas que temen así es que no verdaderamente encontraron a Dios, o no que no encontraron a Dios, no saben cuán grande Dios es, y tal vez ellos escuchan: oh, Dios es grande, y ellos dicen: oh, sí, Dios es grande y me protege todo, pero no han estudiado la Biblia a saber en qué todo Cristo puede hacer y puede proteger. Mi pregunta sería para el pueblo cristiano, en su trabajo o donde va a comprar de compras, o ¿cuántas personas ha visto así que son quizás homosexuales o lesbianas,
¿Y cuántos realmente tienen gente conocida que es así? ¿Y cuántos realmente les hemos hablado de Cristo? No para condenarlos, sino solo para mostrarles una necesidad en el corazón de ellos. Porque no sabemos y no es nada más de decirles acepten a Cristo y Dios los va a cambiar. Es mucho más profundo, porque muchos de estas personas, este, algo les pasó cuando eran niños, cuando eran niñas, que los hizo pensar de esta manera y el enemigo se aprovechó de sus mentes. Y yo no sé si tuvieron padres, no tuvieron padres, si fueron abusados, no fueron abusados. Es tantas cosas que pueden suceder. Y entonces, en vez de nosotros buscar la solución, decidimos como cristianos juzgarlos. Y en ninguna parte de la Biblia Dios nos ha mandado a juzgar. Yo creo que cuando la persona le enseñamos el Evangelio, ¿ok? Que es nuestro trabajo a una persona nueva, es enseñarle el Evangelio. Enseñar lo que es la salvación. Y cuando ellos aceptan a Cristo, entonces a través de la palabra se van a ir dando cuenta, igual que nosotros, las cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida. Pero nosotros queremos hacer, como dice la Biblia, que todavía ni aceptan a Cristo y les queremos dar carne. Y todavía ni baby son y los matamos. Eso es, los provocamos a ir a que se alejen de Dios, a que nunca quieran escuchar de Dios, cuando les debemos ir dando la lechita. Porque cuando ya van agarrando fuerza, entonces ya se le puede hablar más duro, ya se le puede enseñar la palabra más fuerte. Pero Amén. tenemos como cristianos, nos tiene que importar estas personas, nos tienen que importar los borrachos, los vagabundos, o sea, aún las personas que no toman, no hacen nada, parece que no hacen nada, con el único hecho de no aceptar a Cristo, ya están en una situación terrible. Amén. Yo creo que cuando hablamos a la gente de Dios, tenemos que brindar amor. Es algo que muchos cristianos no hacen. No sé si no saben o no sé si no quieren, pero a muchas veces nomás brindan condenación o odio y no es así, porque Jesús es amor, Dios es amor. So, cuando primero hablamos de Cristo a una persona, tenemos que brindar un amor que ellos no conocen. Bueno, es el hecho de aceptar a la persona, pero no aceptar su pecado. O sea, yo no por amar a la persona le voy a decir que no se preocupe, que todo está bien, no, de ninguna manera. Pero si la persona, yo me gano la confianza de la persona, entonces yo le voy a poder hablar con la verdad. Y la persona, al ver que yo amo a esa persona, con el amor de Cristo, se va a abrir a escucharme. Y entonces hay oportunidad. No quiere decir que cada persona que le hablemos a fuerzas va a aceptar a Cristo. No, nuestro trabajo no es convencerlos ni forzarlos. Nuestro trabajo es compartir. Pero tenemos que usar todas ¿cómo se dice? Las armas que Dios nos ha dado para poder alcanzar esta meta de que esa persona salga de las tinieblas y entre a la luz. Porque estando en las tinieblas y yo aventándole piedras, nunca va a ver la luz. Pero entrando a la luz, se puede ver en el espejo del Señor y puede ver las manchas y las arrugas y todo lo que está mal en la vida de uno. Entonces, no conozco ningún cristiano perfecto hasta el día de hoy y tampoco conozco una persona que aprendió a ser cristiana sin que nadie le enseñara, sin leer la Biblia, sin hablar con Dios. Son cosas necesarias en nuestra vida que necesitamos. Estamos llegando al punto donde usted va a poder llamar. Me gustaría escuchar del público, de los cristianos. Y no, como siempre dice mi hijo y digo yo, no es para llamar y alegar, es simplemente compartir la palabra de Dios. Y ahora él les va a compartir el número de teléfono. Tenemos hasta las 7. Si nos están escuchando en California, pues sería hasta las 4. Ahí empezaríamos a las 3. Pero usted puede llamar, le vamos a dar el número. Tenga toda libertad. Me gustaría que llamaran, aunque sea dieran un saludo. Y si se pone nervioso, no tiene que hablar tanto si no quiere. Pero estamos aquí para escucharle y compartir. Estamos solamente compartiendo y queriendo que el pueblo de Dios, igual que nosotros, maduremos más y aprendamos más. Así es que mi hijo Steve les va a dar la información. Amén. El número es 803-335-3131. 803-335-3131. Yo creo que
nosotros hemos hablado de la diferencia que gente tiene que haber cuando nos ven en público o nomás en la tienda o algo que estamos brindando Jesús en nuestra vida. Es una diferencia que gente tiene que ver. Yo creo que cuando hablamos de Cristo a alguien que está en pecado, y ellos nos dicen la pecado y nosotros todavía estamos ahí hablándoles y brindando ese amor, esa diferencia va a explotar más, porque van a pensar, porque yo creo que ya saben que muchos cristianos condenan y juzgan y van a hablar con un cristiano que todavía tiene amor y no ama el pecado, pero todavía ama a la persona, y ellos van a pensar qué es ese amor, qué diferencia hay en esa persona que yo no he visto. Amén. Hermana Ariel, ¿cuál es su pensamiento sobre este tema? Pues, pues como han estado diciendo como he visto que muchos están poniendo cosas en Facebook sobre sus opiniones y todo eso, pero bueno, de mi parte yo creo que mejor no poner nada más orar por la persona. Si conocemos a alguien que es gay o lesbiana, orar por ellos para que Dios trate con ellos, y si nosotros tenemos chance de hablar con ellos sobre eso, entonces que Dios nos use y ponga las palabras para hablar con ellos. Me acuerdo hace años fuimos a un campamento y un evangelista, el que estaba dando la conferencia, dio un testimonio de él mismo. Y nos dijo que antes de dar el testimonio, dijo que él se sentía avergonzado de dar ese testimonio por él mismo. Y dice que una vez predicando en una campaña, que él gritó a voz alta, que había mucha gente, y que dijo, quisiera que pusiéramos en línea a todas las lesbianas y homosexuales y les diéramos balazos para que se murieran todos. Entonces él, cuando acabó ese mensaje, dice que un pastor vino y que estaba llorando y que le dijo a él, le dijo, hermano, quisiera pedirle un favor. Y que le dijo, ¿qué? Y le dijo que antes de que le dé un balazo a mi hijo, que le diga que Cristo lo ama. Y dice él que el Espíritu Santo trató con él tan fuerte ahí, porque ¿qué si sería alguien tan cerca a nosotros? Y he escuchado de cristianos que sus hijos les dicen algo así y los cortan por completo. Ya no eres mi hijo, pero ¿cómo puede ser posible? Si Cristo no haría eso. A Cristo lo juzgaron tanto por hacer cosas que según la ley no permitía hacer. ¿Qué le decían? Tú solo te juntas con los pecadores y las prostitutas. Eso es lo que le decían al Señor. Y aparte de eso, él salió, le dijo a sus discípulos, voy a ir solo. Y iba solo a tener un encuentro con una mujer samaritana. Número uno, no puede un hombre y una mujer estar a solas si no eran casados. Aún en este día no se ve bien. Es mal testimonio. Y la segunda era que él era judío y era samaritana. Entonces son cosas que dice uno, no se pueden hacer. Pero Cristo lo hizo con un propósito. La cosa es que tenemos que tener una relación con el Señor para poder nosotros entender. Ahora, si nosotros todavía ni nos hemos podido arreglar, ¿cómo vamos a ir a ganar a las personas? O sea, primero empieza con nosotros. La Biblia nos habla de la cabeza, del cuerpo, de cómo Dios unge desde la cabeza hasta la barba y hasta, bueno, los pies y todo. Pero yo hablé el jueves con mi iglesia de esto, que la unción del Señor siempre va en orden, siempre va a ser sobre la cabeza. Si yo soy cabeza de mi casa, de la iglesia, del trabajo, de lo que sea, y yo ando condenando a la gente y ni yo estoy bien, entonces, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Aquí es donde entra lo que estamos hablando nosotros, que es la madurez. Dios quiere que maduremos, que cambiemos la manera de nosotros pensar y dejemos que el Señor sea el que ministre a la vida de la gente.
He oído personas decir, no, y Dios todavía más fuerte viene con más leyes, con más reglas. O sea, a mí se me figura el Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo no vino con eso. Ahora la gracia es mucho más fuerte que la ley, porque la ley nos permitía vengarnos, la ley nos permitía ojo por ojo, la gracia nos dice que volteemos o demos la otra mejilla. Entonces la gracia es mucho más fuerte, pero para entender la gracia tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que realmente buscar de Dios con sinceridad, con humildad y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Amén. El mismo gracia que Jesús nos brindó a nosotros, ese es el mismo gracia que Él quiere que nosotros enseñemos al mundo. Nosotros como cristianos y humanos, como hermanos de todos en el mundo, porque por el sangre de Cristo somos hermanos y queremos que todos sabemos que queremos ellos como nuestros hermanos también, que ellos pueden ser limpiados por el sangre de Cristo. Yo creo que todavía muchas iglesias, pastores, hermanos de la iglesia, están entre mitad la gracia, mitad la ley, o vivimos por la gracia o vivimos por la ley, pero Cristo vino para que viviéramos bajo la gracia. En el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía el lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Okay? En el arca del pacto estaba hecha de dos pedazos, la caja y la tapadera. La tapadera tenía dos querubines y tapaba el arca. Entonces en medio de los querubines era donde ponían la sangre de propiciación, que significa la gracia. Por medio de esa sangre era que Dios perdonaba a su pueblo. Entonces, que representa la sangre de Cristo. Abajo de la tapadera, en el arca, estaba la ley de Moisés, la vara de Aarón y el maná del desierto. Entonces, la parte de abajo representa la ley. La parte de arriba representa la gracia. Ok, en ese tiempo vivían bajo la ley, tenían que seguir la ley. Cuando Cristo vino y murió por nosotros y resucitó, nos extendió la gracia, que es un favor no merecido. Entonces, lo que cuando nosotros presentamos todavía la ley, estamos quitando la tapadera de la gracia, que es Jesucristo, y estamos volviendo a reintroducir al pueblo de Dios a la ley antigua. Y no nos damos cuenta que esto trae ataduras. La Biblia dice en 2 Timoteo que es el ministerio de muerte. Estúdielo, búsquelo y usted se va a dar cuenta qué tan profundo es este tema de nosotros salir de este pensamiento de condenación y entrar a este espíritu de gracia, que es donde Jesucristo quiere que estemos, porque cuando hallamos la gracia verdadera, vamos a querer estar más cerca de Dios, vamos a querer buscar más de Dios, vamos a querer no ofender a Dios, vamos a querer no pecar. Esa es la gracia verdadera. Los que predican una gracia donde no importa lo que hagas, Dios te perdona, están equivocados. Están muy equivocados. Por entonces no han hallado la gracia verdadera y solo lo están usando como un escalón para seguir pecando. Y a veces los pastores tienen miedo de predicar esto porque piensan que dan licencia para pecar. No, la gente va a pecar, usted dé licencia o no. Nosotros no somos quienes debemos de dar licencia o quitar licencia. No podemos hacer eso. El único que puede aún perdonar pecados es Jesucristo, no nosotros. Podemos perdonar a aquel que nos ofende, pero no podemos perdonar los pecados que ellos hacen en contra de Dios. Amén. Yo creo que muchos los que condenan no saben que el pecado es muerte. Todos nosotros aquí sabemos eso y no saben que antes que Jesús vino nadie pudo cumplir la ley, nadie. ¿Cómo Jesús, alguien que es perfecto, él cumplió la ley, y como nosotros que no somos perfectos, ¿cómo vamos a cumplir la ley? Y muchos cristianos no saben que no podemos hacerlo. Por eso vino la gracia. Y ellos siguen con la ley, pero no saben que ni ellos están cumpliendo eso. Y es que, No, y la verdad es que hay muchas personas que se dejan guiar mucho de que
o sea, por la gracia lo toman por otro lado, como ahorita lo que está el lesbianismo y todo eso, hay hasta iglesias, porque ellos dicen, no, pues es que solo Dios nos puede condenar, y entonces, y están, ahorita tienen hasta su propia iglesia y todo, porque, o sea, les están diciendo, no, pues es que Dios están con todos, y allí es donde entramos, o sea, nosotros donde se le tiene que enseñar a las personas lo que está bien y lo que está mal, no decir todo está bien y vamos a hacer y deshacer, ¿verdad? Amén. Y sí es verdad que no más Jesús puede condenarnos, pero Él no has dado las reglas o los pecados que hay en el mundo. Y nosotros los que estudian la Biblia, ellos saben y pueden predicar esos pecados que hay en el mundo. Y los que a veces ellos empiezan su iglesia de no sé qué, algo que no es de Dios, no han no han verdaderamente estudiado la palabra, o si lo tratan de estudiar, ellos lo tratan de otra manera. Por eso es que siempre hay que orar para estudiar la palabra de Dios, porque necesitamos el entendimiento de Dios, no el de nosotros. El de nosotros nos falla cada rato. Y como el hermano sí está hablando de que dice que nos enseña lo que es pecado, es sencillo. En el Nuevo Testamento nos dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué incluye ahí? Incluye tantas y tantas y tantas cosas. Si sabemos que debemos de mantener nuestro cuerpo en línea y no lo hacemos, es pecado. Entonces, si sabemos que no debe de la mujer faltar el respeto a su esposo y lo hace, es pecado. Si sabemos que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella y no lo hace y la maltrata, es pecado. Entonces podemos seguir una línea y una lista de lo que es pecado. Amén. ¿Ok? Pero por eso le digo, lo que Dios nos enseña es que la gracia es mucho más fuerte que la ley. ¿Y cuál es la ley? y aquí es donde hay mucha controversia. Porque la ley que es conocida, la primera es los 10 mandamientos. Y esto es lo que dice 2 de Corintios 3:7. Apúntelo, por favor, para que usted luego lo lea. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Este versículo no es para controversia, sino es para que usted abra los ojos. ¿Ok? 2 de Corintios, capítulo 3, verso 7. Vamos a ver lo que dice. Dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, escuche bien, ¿ok? No está diciendo que fue algo malo, ¿ok? Está diciendo que si esa ley que fue escrita en piedras, que fueron los 10 mandamientos, si fue con gloria, o sea que si fue con poder, si fue con lo que es, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea que esto es algo bien importante, ¿ok? Que la iglesia entienda, que la iglesia vea, que se dé cuenta en qué tiempo estamos caminando, que Dios quiere que nosotros abramos los ojos, ¿ok? Y todavía la gente que está viviendo bajo esa ley no se da cuenta que es una ley y un ministerio de muerte. ¿Por qué? Unos dirán, no, ¿cómo va a ser? Sí, porque el que vive por la ley va a morir. Entonces la ley, eso es lo que trae. ¿Quién cumplió la ley? Solo una persona, que se llama Jesucristo. Solo Él pudo cumplir la ley. Y si esa ley fue con tanta gloria, escuche bien lo que dice el versículo, que ni aún los israelitas pudieron fijar. En otras palabras, fue tan grande esa ley que los israelitas, los hebreos que estuvieron con él en el desierto, no podían ver a la cara ni a los ojos de Moisés por la gloria tan grande que traía esa ley. ¿Ok? Nos está diciendo y explicando, si seguimos leyendo, que tanto más la gracia que trajo Jesucristo. En otras palabras, que es mucho más grande la gracia de Jesucristo que nos trae vida que la ley que traía muerte. Amén. Y muchos cristianos piensan, oh, la gracia, puedo hacer lo que quiero, pero no es así. Es como está diciendo el pastor, es más fuerte la gracia, pero también brinda más amor y más confianza y más sabiduría. Y otra vez el número es
803-335-3131, 803-335-3131. Si tienen preguntas o un comentario o nomás si quieren saludar, nomás nos llamen. No tenemos mucho tiempo, pero pueden llamar. Dice el versículo 8 de 2 Corintios 3:7, vamos al verso 8. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, escuche bien, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En otras palabras, si aquello fue en ese tiempo era de condenación, y si eso tuvo gloria, mucho más la justificación, que es la gracia. ¿Cómo somos justificados? Por la gracia de Jesucristo. Entonces, aquello perece, mas la gracia de Dios permanece para siempre. Entonces, ahí es donde nos debemos de enfocar nosotros, no solamente para nuestra vida, ni para nuestro crecimiento y madurez como cristianos, sino para predicar y prepararnos para predicar a los demás que están en el mundo, que están esperando. Yo sé que la persona que no tiene a Cristo no tiene paz. Aunque ría, aunque grite, aunque cante, no tiene la paz que un cristiano verdaderamente tiene. Y no la va a tener hasta que no entre Jesucristo a su vida. Amén. Y es que nosotros, como yo digo, nosotros queremos que todos tenemos ese paz. Todos en el mundo que tienen ese paz, ese amor que Dios nos da. Porque sí hay mucho maldad en el mundo, hay mucho dolicia y cosas así. Nosotros queremos que todos tienen el paz y el amor y la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Se nos está acabando el tiempo, ni hemos entrado al final de la oración, que era lo que yo quería entrar, pero estamos pasando cosas fuertes como pueblo cristiano, como gente que vive en los Estados Unidos, hayamos nacido aquí o no, aquí vivimos. Y creo que aquí es donde entra la palabra, donde Dios nos pide que oremos por nuestros oficiales, por la gente que está encargada, que está en autoridad. Acabamos de ver aquí en Sur Carolina la matanza que hubo en una iglesia. Esto ya no fue en una escuela. Esto ya llegó a la iglesia, mataron al pastor, mataron 9 personas aquí como a 2 horas y media de donde estamos nosotros. A mí me estuvieron mandando textos desde México que si estábamos bien porque oyeron que mataron a un pastor. Y en Colombia, donde trabajo, hubo mucha polémica en la bandera de Confederación, y en realidad la bandera no representa lo que la gente está diciendo que representa, que muchos que ven esa bandera ven a los KKK y ven la discriminación, pero no era lo que representaba al principio esa bandera. Era para los 13 primeras colonias de los Estados Unidos, y hay una historia tan rica sobre eso, pero la polémica es que ahora la están quitando de todos los lugares porque el muchacho de 21 años que entró a matar a nuestros 9 hermanos de la iglesia bautista, se retrató con esa bandera. Y no sé por qué ahora el país está más enfocado en la bandera en vez de lo que pasó, pero les voy a contar rápidamente lo hermoso que salió de esto. Salieron los de la iglesia, los familiares de los que murieron, diciendo que perdonaban a este joven, que necesitaba a Cristo. Y siempre que el enemigo quiera atacarnos, escuche bien, cristiano que está escuchando, siempre que el diablo quiera atacarnos, créalo, que si estamos nosotros en la gracia y sirviéndole a Dios como Él manda, Él lo va a tornar para algo que Él se va a glorificar. Eso significa nosotros darle toda la gloria y toda la honra. Si en esos momentos nosotros vamos a renegar de Dios, y como mucho cristiano dice, Dios, ¿por qué me dejaste pasar esto? ¿Por qué? Es difícil perdonar cuando le matan un familiar.
pero la iglesia entera y los familiares de estas personas perdonaron al joven. Ahora, muchos van a decir, ok, bueno, como dijo mi hija, en Facebook salieron tantos comentarios y que se merecía la muerte, que se merecía esto, y yo cuando veo esos comentarios digo, no han hallado la gracia de Dios. Ok, sí, Él se merece, también nosotros merecíamos, pero Cristo nos salvó. Entonces lo que debemos de orar es que Dios pueda romper esas cadenas mentales de esta persona y que Él pueda hallar a Jesucristo, que Él pueda hallar la salvación verdadera, porque aunque Él ha hecho tantas cosas mal y muchas personas piensan que es injusto, también la salvación es para Él. También Cristo a Él lo quiere salvar. Amén. Dios quiere salvar a todo el mundo y no es decisión de nosotros quién puede ser salvo y el que no. Nosotros tenemos a saber que tenemos que perdonar a la gente de toda la cosa que puede hacer esa persona. Tenemos que perdonar. Y sí, el diablo puede ser un desastre en las cosas, pero Dios tiene más poder que el diablo. Él es más poderoso y Amén, más gloria grande. a Dios. Y él puede, como dijo el pastor, él puede tornar eso a algo bueno para nosotros. Y es que por eso es de que ahorita en estos días hay mucho cristiano que en realidad no se ha ido al mundo, pero no va a la iglesia. ¿Por qué? Es que la iglesia no es para la que nosotros pensamos. La iglesia es para que Dios tenga una experiencia con nosotros. La iglesia se Amén. trata de Dios, fin, punto, se acabó. No importa si hay aire acondicionado, no importa si hay calentón en el invierno, no importa si me hablan, si no me hablan. La iglesia fue para que nosotros fuéramos a adorar a Dios. Amén. Es así de sencillo, pero como nosotros hemos tornado la iglesia para que se trate de nosotros y queremos que canten los cantos que yo quiero, queremos que se haga como yo quiero, y si no me hablan no voy, si no incluyen a mis hijos, si no me dejan predicar, si no me dejan cantar, y bueno, tantas y tantas y tantas cosas. Si el pastor no me viene a visitar, no voy a la iglesia. Nos hemos equivocado y estamos haciendo pagar a Dios por lo que pensamos que el hombre nos está haciendo. La iglesia se trata de Dios. Y como yo le dije a mi iglesia, ¿cómo se sentirían que usted en su cumpleaños, usted sea el que tenga que celebrarle a los demás y que no le celebren a usted? Creo que estaría un poco, diría uno, entonces, ¿para qué me celebra? Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Cuando usted va a la iglesia y convierte el servicio que tiene que ver con usted, sale ofendido, se va a ofender por cualquier cosa, no está yendo a lo que es. Lo que importa es que Dios reciba su alabanza, mi alabanza. Amén. ¿Ok? Para eso vamos al servicio. Ya de ahí en fuera, o sea, mi pensamiento tiene que ser el Señor. Y cantamos ese canto. Mi pensamiento eres tú, Señor. Estamos en eso, pero estamos pensando en los frijoles que dejamos en la estufa en la casa. Entonces, la iglesia tiene que ser, hermano, lo que es. Número 1, el cuerpo de Cristo. Número 2, tiene que ser para Dios, no para nosotros. Amén. Nada de lo que hacemos en la iglesia debería ser para nosotros. Si usted quiere que Dios lo bendiga y todo eso, busque de Dios en su casa. Busque la bendición en su casa. Y mire, y le garantizo esto porque conozco a mi Dios. Aun cuando vamos a la iglesia y le rendimos a Él el honor y la honra como Él se lo merece, de todas maneras nos bendice. De todas maneras su Espíritu Santo nos toca, nos ministra. Pero donde Él se va a mover es cuando veamos a la iglesia por lo que es. Es casa de Dios, es casa de oración, es casa de alabanza, es casa que se trate de nosotros hacia Él y no Él hacia nosotros. Lo que queremos Amén, de Él gloria a hacia Dios. nosotros es buscar nuestro closet de oración, es tomar lo que Él ha puesto en nuestras manos y compartirlo. Es la iglesia de Dios. Amén. Y no piensan en eso muchas personas. Nomás cuando van a la iglesia, nomás piensan, oh, ¿qué me va a dar Dios hoy? ¿Qué voy a pedir a Dios que me haga por mí este día? Y no es así. Como dijo el pastor, es ir a la iglesia y alabar a Dios. Y nomás entrar en sus puertas con alabanzas Acción de gracia. en acción de gracia. Y eso es lo que Dios quiere.
Él quiere esa alabanza cuando estamos en la iglesia. Nosotros tenemos que tener ese closet de oración en nuestras casas para si necesitamos a algo o nomás queremos a practicar a Dios. Pero cuando estamos en la iglesia es adoración hacia Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, se nos está acabando el tiempo. Tenemos 2 minutos y lo vamos a usar para que se despiden nuestros hermanos. Vamos a primero dar la oportunidad a nuestro hermano Eric Alcaraz. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que tengan una buena tarde y que regresen a escucharnos la siguiente semana para seguir hablando del tema de los 4 pasos para un cristiano maduro. Amén. Amén, hermana Ariel Alcaraz. Amén, hermanos, Dios les bendiga y recuerden que oremos y que no, si algo mal nos pasa, que Dios está con nosotros. Amén, hermano Steve Ibarra. Amén. Siempre es un placer estar aquí hablando de Dios. Y nomás quiero dar gracias a las personas que están escuchando y Dios les bendiga. Amén, pastora Sonia Ibarra. Amén, que el Señor les bendiga y que tengan una buena tarde, como dijo mi yerno. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos dé más amor por unos por otros para seguir orando. Amén, y yo soy el anfitrión, el reverendo Juan Ibarra, pastor de la iglesia Filadelfia en Johnston, Sur Carolina. Muchas gracias por escuchar el programa en los últimos días y el próximo sábado seguiremos a las 6 de la tarde aquí en Sur Carolina. O si nos está escuchando de otro estado, busque el tiempo que le corresponde. Y otra vez, hermanos, pensemos en Cristo, busquemos de Cristo en oración, busquemos su palabra. Que Dios los bendiga.